baño y ella espérela, se fue para el baño a ver qué pasaba, pues que no se podía levantar. No llama, pero sí, ella me dijo. En junio 15 es cuando el próximo martes. Mira, me sale una cosita azul en el otro. Ya. Me sale otra vez que dice ahí. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? Buenos días, profe. Buenos días. 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 Buenos días.
No, que Buenos días, profe. que debo. Buenos días. Hola, profe. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, profe. Hola, ¿cómo ha estado? Bueno, Hola, profe. hola, ¿cómo ha estado? ¿Bien? Bueno, chicos, voy a iniciar la clase. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Entonces decimos, Papito Dios, que en este día traiga grandes bendiciones para aquellas personas que se encuentran en hospitales, en las clínicas, los niños, las personas ya de edad, y también bendiciones para todos los hogares, ¿sí? De ustedes, chicos, que estén muy bien, ¿sí? Amén, amén, amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver lo que corresponde la parte de nuestro territorio bajo el dominio español. Hola, profe. Hola. Bueno. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a ver entonces hoy el tema. Buenos días. Ya, a ver, buenos días. Haber terminado lo que corresponde, la parte de las regiones en Colombia, pasamos a nuestro territorio bajo el dominio español. Sea cuando ya, sí, en historia, más que todo, ¿no? Porque la parte que estamos viendo correspondía a lo que es el aprendizaje de espacio y ambiente, ¿no? O sea, todo lo que vimos de espacio y ambiente. Entonces, hoy vamos a ver lo que corresponde a la parte historia y cultura, ¿sí? Está nuestro territorio bajo el dominio español. Bueno, entonces decimos que el mundo para los europeos, ¿sí? Dice que antes del descubrimiento, los europeos creían que la Tierra era plana y que si navegaban, perdón, y si navegaban hasta el borde de ella, podían caer en un abismo del que nunca iban a salir. Esas eran las ideas que tenían los europeos antes del descubrimiento, ¿no? Bueno, también dice que mundos desconocidos. Hace más de 500 años, los pobladores de los continentes americanos, americano y europeo, no se conocían entre sí. Lo que hoy llamamos América estaba poblada por numerosas comunidades indígenas. O sea que hace más de 500 años los europeos y nuestros indígenas no se conocían. O sea, el continente americano no tenía ni idea, los europeos ni los americanos, que existía otro continente. Y también lo que hoy llamamos América estaba poblada por numerosas comunidades indígenas. Antes de la llegada de los españoles aquí a América, encontrábamos grupos indígenas como los aztecas, los mayas, los incas, y aquí en Colombia estaba también los muiscas, ¿sí? Los caribes y los arahuato. Bueno, grandes y complejas culturas como la inca en Perú, la azteca en México, la maya en Centroamérica y los muiscas
y taironas en nuestro territorio, lo que yo les estaba diciendo. Lo que yo les estaba comentando. Entonces, antes de la llegada de los europeos, o sea, los españoles a América, tanto el uno como el otro país, tanto el continente europeo como el continente americano no se conocían. Solamente existían comunidades indígenas, ¿sí? Muy complejas. Estaban en Perú los incas, en México los aztecas, los mayas, en Centroamérica, los taironas y los muiscas en nuestro territorio. Por su parte, los europeos conocían su continente. Nunca su continente, una parte de Asia y el norte de América, gracias al comercio que realizaban con estos territorios. Entonces, los europeos conocían su continente, una parte de Asia, y la parte norte de África. Y más que todo lo conocían por el comercio que realizaban entre esos territorios. Europa hace unos 500 años, ¿sí? Los europeos, antes de llegar a nuestro continente, casi no salían de sus lugares de origen. O sea, estaban ahí estáticos, no salían a ninguna parte, ni navegaban, ¿sí? Eran, como dice, sedentarios, ahí mismo dentro de Europa. Entonces, los europeos, antes de llegar a nuestro continente, ¿sí? No salían de sus lugares de origen, porque en su territorio los europeos encontraban todo lo necesario para sobrevivir: alimento, vivienda, vestuario, que en su mayoría eran producidos por ellos mismos. O sea, que ellos no tenían que salir a otro sitio, a otro país o a otro continente, ¿sí? Porque ellos tenían cómo sobrevivir, o sea, tenían alimento, tenían sus viviendas, tenían su vestuario, y en su mayoría eran producidos por ellos mismos. Porque yo veo que se camina para allá, para acá, para un lado, se puede hablar con Esteban y no hace lo que tiene que hacer. Producidos por ellos mismos. Estaban acostumbrados a vivir en familia o en grupos, porque ya ayudaban en momentos de crisis, antes de la escasez de alimentos, ante la escasez de alimentos o en las enfermedades. Entonces, ellos estaban ya acostumbrados, los europeos, a vivir en familia o en grupos. Cuando tenían una necesidad, una crisis económica entre ellos mismos, se colaboraban, ¿sí? Tenían apoyo mutuamente. También existían muchos temores sobre los lugares desconocidos, debido a las historias contadas por viajeros que exageraban sus experiencias en tierras lejanas. Creían que en el océano Atlántico, llamado Océano Tenebroso, habitaban seres fantásticos y peligrosos, como calamares gigantes o sirenas, que encantaban a los hombres. Entonces, hacer un poco una explicación corta, decíamos que mundos desconocidos. Hace más de 500 años los europeos ni los americanos se conocían, ¿sí? Solamente en América encontrábamos grupos de comunidades indígenas, ¿sí? Eran muy complejas estas culturas. Entre esas encontramos los incas en Perú, los aztecas en México, los mayas en Centroamérica, y aquí en Colombia, en nuestro territorio, encontrábamos los muiscas y los taironas. Por su parte, los europeos conocían su continente únicamente, y una parte correspondiente de Asia, y la parte norte de África, ¿sí? Más que todo ellos lo conocían por su comercio, ¿no? Principalmente, porque realizaban su comercio de un continente a otro.
También decimos que los europeos antes... perdón. Chicos, bajan la voz, por favor. Cierren los micrófonos. Bueno, dice que los europeos encontraban todo lo necesario. Ellos no tuvieron que salir, ¿sí? Para otra parte, ni se conocían otros continentes, solamente lo que apenas conocieron ellos fue Asia, una parte de Asia y el norte de África. ¿Por qué? Porque ellos tenían lo necesario para poder sobrevivir. Tenían su alimento, su vivienda, su vestuario, que en su mayoría eran producidos por ellos mismos. Están acostumbrados a vivir en familia o en grupos, y esto hacía que cuando se presentaba una calamidad doméstica, una crisis económica también, se apoyaban mutuamente entre las familias. También existían muchos temores sobre los lugares desconocidos, ¿sí? Porque muchos estudiantes exageraban mucho. O sea, viajeros que iban de un lugar a otro, exageraban en esas tierras lejanas, en el Océano Atlántico, lo llamaban también el tenebroso, porque habitaban seres fantásticos y peligrosos, como calamares gigantes o sirenas que encantaban a los hombres. Entonces solamente navegaban en la parte correspondiente del Océano Atlántico, ¿sí? Del Océano Atlántico, principalmente. ¿Sí? ¿Sí? Hay un Sebas Fortnite ahí. ¿Un qué? Sebas dice que Fortnite. Ah, ahorita miramos. Bueno. Sí, ya miramos. No sé quién es. Bueno, ya miramos. Entonces, eso fue en Europa, dice mundos desconocidos, porque América y Europa en realidad no se conocían antes del descubrimiento de América. Y Europa pues era un país solvente, no tenía que ir de un lugar a otro, sino que ellos ya tenían sus alimentos. También ellos, ellos más que todo con los comentarios que hacían los viajeros de un lugar a otro, los comerciantes, de que era tenebroso, ¿sí? Que no se podía navegar el Océano Atlántico, ¿sí? Que habían animales gigantes. No, ya se fue ese que se llamaba como ¿Ya? Fortnite. Bueno, sí, porque ya lo iba a sacar. Bueno, entonces, eso es lo que fue, lo voy a decir, hace más de 500 años, tanto en Europa como en América principalmente. Gracias, chicos. Tenemos ahora viajeros de hace más de 500 años. Bueno, cuando hablamos viajeros, son grupos de personas dedicadas al comercio, es decir, compra y venta de productos, como las especies y la seda, que debían viajar frecuentemente para poder llevar a cabo su actividad, ya que sus productos eran muy solicitados por gente distinguida. Entonces, sí, dice viajeros de hace más de 500 años. Los viajeros eran grupos de personas, o sea, los comerciantes, ¿sí? Que se dedicaban a la compra y venta de productos, como las especies, ¿sí? Las especies, voy a devolver un ratico, ¿sí? Las especies, como ustedes lo alcanzan a ver en la lámina, las especies vienen a ser el comino, los ajos, ¿sí? El color, ¿sí? La canela, el clavo, la pimienta, ellos las llaman las especies, o se llaman así las especies. En Europa y en Asia lo conocen así, el color, el maní, la salsa, ¿sí? Está también
el ají, bueno, son lo que nosotros llamamos las especies, ¿no? Eso es lo que ellos, sí, comerciaban principalmente. Bueno, y también otro elemento, ¿sí? Que ellos también compraban, ¿sí? Y vendían, era también la seda, ¿sí? La seda principalmente. Entonces ellos tenían que viajar, ¿sí? Frecuentemente para llevar a cabo su actividad, ¿sí? Comercial, ya que sus productos eran muy solicitados por gente distinguida. O sea, gente distinguida era la clase alta, los que tenían poder económico, los que podían comprar, ¿sí? Esas mercancías o esos productos principalmente. Así como en la actualidad existen carreteras o rutas que permiten el transporte de productos, hace más de 500 años los comerciantes europeos establecieron unas rutas que tomaban el nombre del producto comercial. Por ejemplo, ruta de la seda o la ruta de las especies, se llamaron así, ¿sí? La ruta de la seda y la ruta de las especies. Entonces, así como nosotros tenemos carreteras, ¿sí? El transporte de productos, hace 500 años los comerciantes establecieron unas rutas y tomaron el nombre según el producto que ellos vendían. Si eran seda, entonces la ruta de las sedas. Si eran las especies, entonces la ruta de las especies. Entonces, así lo denominaron las personas o los comerciantes que vendían, ¿sí? Compraban y vendían sus mercancías. Estas rutas en su mayoría eran terrestres y atravesaban gran parte de los continentes, asiático y europeos. Se trataba de caminos cubiertos de piedra, transitados en carrozas, lo que hacía que el viaje fuera muy largo y muchas veces peligroso, pues muchas veces eran asaltados por este motivo, iban en caravanas. Entonces, estos caminos eran de herradura, eran muy difíciles, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar estos productos, ¿sí? Y viajaban, transitaban en carrozas. Este viaje de un lugar a otro eran muy largos, ¿sí? Y muchas veces peligrosos porque los asaltaban. Entonces preferían andar en caravanas para protegerse unos con otros, para que no los robaran. Por otro lado, los productos no pueden ser comprados directamente. Cierren los micrófonos, por favor. Bueno, por otro lado, los productos no podían ser comprados directamente a aquellos que los cultivaban o los producían. Esto hacía que los comerciantes cobraran altos precios que podían pagar pocas personas. O sea que los que lo hacían no los compraban, ¿sí? Los que producían pocas veces los obtenían, solamente los comerciantes. Y estas personas cobraban altos precios por estos productos y solamente los podían pagar pocas personas. Cuando digo pocas personas, los que tenían modos, ¿sí? La clase alta los podía comprar y obtener estos productos. Aquí en esta parte, ¿sí? Vamos a ver lo que es Europa en el mapa y aquí tenemos el continente asiático, ¿sí? Y aquí tenemos la parte de el sur de África. Entonces, aquí tenemos la parte de Venecia, ellos salían del puerto de Venecia, ¿sí? A vender sus productos, y de ahí entonces pasaban a Acra, luego pasaban a Constantinopla, luego de Constantinopla
Luego de Constantinopla pasaban a Hormuz, luego a Bombay, luego llegaban a Singapur, ¿sí? Y de Singapur a Kinsai y a Pekín. Acuérdese que el comercio era entre Europa y Asia, ¿no? El continente asiático, ¿sí? Y de ahí entonces pasaba luego a la parte de Mongolia, principalmente, en el desierto de Gobi, y está también sigue Kazán, ¿sí? Y ahí ustedes vuelven otra vez y se regresaban, ¿sí? Nuevamente y llegan a Constantinopla. Entonces era el recorrido de los comerciantes, tanto europeos como los de Asia, más que todo para vender y comprar sus productos en especies y la seda principalmente. Ellos transportaban, vendían las especies hacia los de asiáticos, hacia Europa, y los de y la seda, ¿no? También era muy fundamental. Tanto desde la seda y las especies llegaban a Europa. Y en Europa, pues ellos también llevaban sus mercancías hacia Asia, como los perfumes, estaban los tapetes, bueno, porcelanas. Entonces, hacían ese intercambio de productos, tanto en Europa como en Asia principalmente. Bueno, entonces, chicos, vamos a ver lo que corresponde. La guía número 10 dice que hace más de 500 años la producción de seda era un secreto. Por esta razón, se castigaba con la muerte a aquellos que contaban cómo y dónde se obtenía esa preciosa tela. ¿Sí? Profe, ¿y ese link del video que está abajo de de lo que dice ahí? Sí, ya. Entonces, dice, observa el mapa, o sea, el que le estaba explicando anteriormente, el mapa que tienen ahí en la... El mapa que tienen ahí, ¿sí? Y van entonces a observar el mapa que les había indicado, les había explicado, este mapa sobre las rutas de seda y las rutas de las especies. Entonces, con ese mapa, ustedes van a observarlo y responda a qué lugar del mundo pertenecía este secreto y por cuáles lugares debía pasar para llegar a manos de los europeos. ¿Sí? Vuelvo y repito. Observan el mapa y responde a qué lugar del mundo pertenecía ese secreto y por cuáles lugares debía pasar para llegar a manos de europeos. Y ahí van a encontrar el link, ¿sí?, del video, y también se van a basar en ese video, ¿sí?, para responder, ¿sí?, a qué lugar del mundo porque veo que te están sí, pertenecía a ese secreto y por cuáles lugares debía pasar para llegar a manos de los europeos, principalmente. Aquí entonces vamos a ver las caravanas que se hacían, ¿no? A veces por camellos, utilizaban a veces los camellos, iban en caravanas, ¿sí? Por eso demoraban largo tiempo en llegar para vender sus productos hacia Asia y también hacia Europa, principalmente. Vuelvo y repito, los productos que más ellos sí vendían y compraban eran las especies y también la seda, principalmente. Bueno. Bueno, chicos, espero una cosita. Me estaban rayando la diapositiva. No sé quién era, pero es la primera vez
que me están haciendo eso. Señora. No sé por qué. Tienes toda la razón, profe. Yo no sé quién fue, pero yo voy a Pero, averiguar. profe, porque yo te estoy tratando de borrar eso, pero Yo cuando también. pero borro y nada. Profe, es yo difícil. intenté borrar y nada. Bien, ¿Qué entonces, chicos, ¿cómo se llamaron las dos rutas entre Europa y Asia para la venta del comercio? Seda, La ruta de la Uy, ruta Jean de Paul, seda muy y bien. la ruta de especies. De especias. La ruta de chicos. especies. Bueno, Las de seda de especie. ven, Las de me alzan la mano, por favor, para preguntarles. No todos los escucho. Esteban Parra, cuénteme, ¿qué eran las especies? Esteban, ¿quién levantó la mano? Sí. Yo, profe Martín Torres, Bueno, Martín, cuénteme, ¿cuáles eran las especies? Martín. eran el color, Ajá, el clavo, clavo. el chili, Ajá, muy bien. el ají. Ajá, muy bien. Bueno, ¿y para qué la utilizaron ellos? El ¿O la maíz, utilizamos? Cuénteme. Y era tan Ay, importante. ¿Para qué? Nosotros la utilizamos, digamos, para la comida, Ajá, muy bien. para que Muy uno bien. tenga Muy bien, chicos. Acuérdense Profe, que la en comida ese le faltó entonces, el maní. le explico, en ese entonces no había neveras, refrigeradores, ¿sí? Entonces, ellos para conservar las carnes, ¿sí? O el pollo, ¿sí? El pescado, entonces ellos compraban esas especies, eran muy vendidas para conservarlas, entonces le echaban todas las especies, ¿sí? Y sal, principalmente, entonces por eso las conservaban de esa forma. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron, Sí, chicos? señora. Bueno, Profe, chicos, ¿y cómo se saca la sal? de la sal, pues en las minas de sal encontramos, ¿sí? En el mar también encontramos la sal, ¿sí? Entonces, Hay dos clases ¿sí? de sal, la de las minas y sal Ajá, y marina. la sal marina. La marina. Sal marina, sí, señor, muy bien. Chicos, ¿me escuchan un momentico? Cosita muy chiquita. Para la próxima clase van a tener su cuaderno a la mano y van a tener en su mano colores, marcadores. Vamos a trabajar la clase, ¿sí? El punto de la clase, la actividad la vamos a trabajar en clase. Ustedes van terminando y me van mostrando la actividad. ¿Sí entendieron? ¿Sí? Colores, señora. Señora. su cuaderno lo tengan ahí. ¿sí? Señora, Profe, y una Sí, pregunta. señora, profe. Sí. Bueno, otra cosita, ¿me Una escuchan? pregunta. Otra cosita que les quería decir. Yo voy a nombrar a algunos chicos, ¿sí? Que me están debiendo bastantes actividades, ¿sí? No sé por qué. Tenemos a Flores Brenner, me está debiendo 5, 6, 7, 8 y 9 la actividad. González Laura, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Higuera, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Ángela Flores, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Blanco, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Espitia, Jali, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Gutiérrez Matías, 6, 7, 8, 9. Rodríguez Isabela, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si estos estudiantes que yo acabé de nombrar ya están al día, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Decirme, profe, yo se las he mandado por tal y tal lado, no hay problema. Los otros me están debiendo 1, 2, me está debiendo la 7, otros me están debiendo la 8. Yo solamente nombré a los que me deben más. Acuérdense, chicos, que este periodo ya termina, el segundo periodo, y hay chicos que están pendientes, los que acabé de nombrar. Si me falta, hay unos, fuera de eso, me falta uno, o me faltan 2 actividades, me las mandan. Puede ser la actividad 6, 5 que están pendientes, o la 8, 9 que están pendientes, me las mandan. Pero los otros son bastante los que me deben. Entonces, pónganse al día, chicos. ¿Sí?
Póngase en al día. Si ya las tiene, Profe, una pregunta, ¿yo te debo? no. Los que no nombré son los que me deben una. Me escuchan. Los que no nombré son los que me deben una o dos o tres. Pero los que nombré acá son casi todas y eso es preocupante. Porque ¿cómo le va a colocar una nota? ¿Sí? Yo debe adelantarse porque tiene... Sí. Ajá, tiene que adelantar. todo el día? Sí, porque ya esa nota la tenemos en cuenta. El que no presente al día y todo, pues ya saben cuál es la nota, ¿no? Entonces, ojo chicos, se colocan al día. Los que están debiéndome la 8, 9 también. O una que me están debiendo, colóquense al día. ¿Sí me entendieron? Entonces, para la próxima clase anotan en un cuadernito, por favor. ¿Sí? Anoten. Tengan a su alcance colores, el cuaderno de sociales, ¿sí? Para hacer una actividad dentro de la clase. Y los que van terminando me la van mostrando y les voy evaluando. ¿Sí entendieron? ¿Sí? Sí, La señora. actividad para la próxima clase tengan en mano Señora, profe. cuadernos, señora, profe. colores, No se pronuncia impresionado. marcadores, ¿sí? Sí, Lo que necesiten. ¿Ya Bueno, entendieron, chao, cierto? profe. Chao, Bueno. teacher, que nos Chao, quedan 3 profe. minutos. Chao, profe. Entonces, chicos, ¿no? Se les vaya a olvidar a los que nombré, Chao, profe. colocarse en la guía. ¿Me escucha, profe? Bueno, chao, chicos, que estén muy bien. Chao, chao, Martín. Chao, chao. Chao.